Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, compañera. Mi nombre es Liliana Rincón. Estoy en la ciudad de Bucaramanga. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, y el motivo de esta reunión virtual es, digamos, darle cumplimiento a uno de los ítems de la guía de actividades de la fase 3 que nos pide hacer una webconferencia en la que disputamos sobre los temas de problemáticas de comunicación en nuestros contextos sociales y pues aparte pues de presentarlas, realizar una discusión y seleccionar el tema que vamos a desarrollar en lo que nos queda de este periodo académico. Entonces, Exacto. te doy la palabra para que te presentes y te escucho tu problema. Hola compañera, muy buenos días. Mi nombre es Karina Chacón. Actualmente resido en el municipio de Florida Blanca, pues donde también estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Les presento mi problema de comunicación que nace en una necesidad y pues es el tema de los suicidios o del incremento de suicidios de jóvenes en la ciudad de Bucaramanga que normalmente tienden a atentar contra su propia vida en el puente de la Novena, como ya lo conocerás, ¿no? Estos problemas nacen por los vacíos emocionales que se generan en los jóvenes, puesto que tal vez en sus casas o en sus hogares no hay una comunicación asertiva. Entonces, pues ellos tienden a tomar decisiones que van en contra de su vida, en este caso el suicidio. Luego de que una persona se suicida, normalmente nosotros en redes sociales vemos muchos videos amarillistas y sensacionalistas que muestran esto como una práctica que se queda ahí y pues no eh, busca como el trasfondo del por qué el joven o qué causas o qué motivos, perdón, llevaron al joven a tomar esta decisión. Entonces, lo que hace la gente del común es compartir esas noticias sin importar a quién le llegan y a quién le puede hacer daño en un futuro. Como ya lo mencioné, muchos medios masivos tienden a hacer titulares amarillistas como el hombre se lanzó desde el puente de la Novena en Bucaramanga o joven decidió ponerle fin a su vida desde el puente de la Novena en Bucaramanga, sin necesidad de buscar el trasfondo ni ver cuál es la problemática que está desencadenando. Para mi parecer, y según el texto, la problemática principal va en los hogares de los jóvenes o en su entorno, que tal vez lo mal aconsejan o que simplemente no lo aconsejan. Acá hay una falla comunicativa y pues otra falla que se evidencia es la de los medios de comunicación, que por intereses tal vez económicos o sí, pues económicos, se quedan en causar sensacionalismo para llamar la atención, pero no se dedican a hacer un trabajo riguroso que muestre el porqué de esta problemática, ¿sí? Entonces, más o menos ese es mi problema desencadenado en una necesidad, que la necesidad pues en este momento sería como que informar bien a la gente y hacerlo con un periodismo de responsable, ¿no? Como nos decía en la guía, nosotros tenemos el deber de pues explicar las cosas de una manera donde objetiva primero que todo y donde las personas que la lean tomen la determinación de decir o de decidir, perdón, cómo se encamina esta noticia, ¿sí? Y cómo lo puede percibir detrás de sus conocimientos. Sí, tienes razón. Además que este Sí, tipo de de prácticas, no solo de prácticas, sino de titulares y de manejo sí, de la información, a veces cuando no tiene el manejo adecuado, hace cierta apología al delito, o sea, cierta apología, o sea, como que incide en y que las personas quizás que se encuentren en contextos de,
depresión o que estén pensando en una situación así o que estén viviendo situaciones de muy difícil manejo y que no tengan, digamos, como la orientación, piensen que esa es como la salida correcta o que sí es posible, que si otras personas lo hacen ellos también, o que si no lo tienen pensado, pues ya lo pueden contemplar como una opción, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, sí, compañera, es correcto. O sea, estas noticias llevan a las personas que tal vez, como tú dices, están presentando unos vacíos emocionales a que pues se decidan en cierta parte a tomar esa decisión. eh, Muy mal por los medios de comunicación que no tienen esa responsabilidad social y pues muy mal también por las personas que se tienden a compartir esa información en las redes sociales. Ahora pues no sé si te gustaría proseguir con tu tema. Sí, bueno, mi tema es las exploraciones de yacimientos no convencionales en Santander, más conocidas como fracking, ¿sí? El Sí. fracking es una práctica que en Colombia eh, fue suspendida por el Consejo de Estado, ¿sí? Y que el gobierno nacional a través de varias instituciones como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha buscado mecanismos para que esta práctica sea posible y sea viable en Colombia, argumentando que pues no tenemos las suficientes existencias de energía y de hidrocarburos, de petróleos, ¿cierto? Para los próximos 6, o sea, digamos, lo que tenemos actualmente nos alcanzaría solamente para los próximos 6 años, ¿cierto? Entonces, estas entidades, a través de diferentes decretos y de normatividades, han buscado realizar este tipo de exploraciones argumentando razones técnicas y científicas, ¿sí? O sea, es decir, que ellos con estas exploraciones piloto, que fueron denominadas así, lo que buscan es que poder, digamos, tener argumentos para que se levante esa suspensión que dio en su momento el Consejo de Estado. Esto es un debate que se viene realizando desde el año 2012 porque el Consejo de Estado atendió una demanda y un informe, y dentro de esa demanda la Contraloría en su momento presentó un informe donde pues expresaba que el fracking genera riesgos geológicos por el aumento de sismicidad, también la afectación del recurso hídrico por contaminación y problemas de salubridad por los fluidos utilizados en la estimulación, ¿cierto? Eso es básicamente, digamos, los argumentos que tuvo en cuenta el Consejo de Estado en su momento para emitir un fallo de suspensión de la práctica del fracking en Colombia, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro contexto, en el departamento de Santander, actualmente el 25 de marzo, mediante la resolución 648, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia que les permitía desarrollar un piloto de fracking, ¿cierto? Para buscar incrementar las reservas del crudo, ¿sí? Eh, todos sabemos que, digamos, esta práctica del fracking en otros países como España, Francia, Italia, incluso en algunos estados de Estados Unidos, ¿sí? Es prohibida, ¿sí? Por sus impactos ambientales. Pero en Colombia, pues argumentando todas esas razones eh, económicas, ¿cierto? Claro. Se quiere poder realizar ese tipo de práctica para aumentar las reservas de crudo. Entonces, ¿cuál es el problema de comunicación que se da aquí? Eso es como, digamos, un contexto de lo que está sucediendo, pero resulta que puntualmente en Santander, en el municipio de Puerto Wilches,
¿sí? Existen 3 corregimientos que son el Pedral, Puente Sogamoso y Kilómetro 8, donde viven cerca de 22.000 personas. Digamos, en esa región se quieren desarrollar 2 proyectos, uno denominado el Pedral y otro denominado Calais. El Pedral va a ser ejecutado por la multinacional ExxonMobil y el proyecto Calais va a ser ejecutado por la petrolera colombiana Ecopetrol, ¿sí? Entonces, en ese territorio hay una gran discusión de fondo entre los colectivos ambientalistas y, eh, y las entidades del Estado y las petroleras, ¿cierto? Porque los colectivos ambientalistas han querido llegar a las comunidades para poder visibilizar y socializar con ellos el impacto ambiental que van a generar en el territorio, y que no solamente los va a afectar a ellos de manera local, sino que puede afectar en términos generales todos los ecosistemas y el medio ambiente. Pero ¿qué ha pasado allí? Esos colectivos ambientalistas, entre los cuales se encuentra uno denominado Aguahuil, han sido objetos de intimidación por grupos armados ilegales que están presentes en la zona, ¿cierto? Entonces, digamos que esas labores que ellos han querido hacer, que le correspondería a su vez tanto a las petroleras como al Estado, llegar a las comunidades y tenerlas en cuenta y escucharlas y, digamos, Claro. también darles herramientas como el conocimiento de todo lo que genera esa práctica en su territorio. Esto no ha sido posible, ¿sí? Se ha generado una gran... Porque intuyo que priman los intereses económicos de un grupo social a los intereses colectivos de la comunidad, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo que pasa. Entonces hay muchos intereses de por medio y la comunidad está siendo silenciada, además de manipulada por las mismas petroleras y por el Estado, quienes les prometen una gran generación de empleos, ¿cierto? Y Sí, siendo este un municipio y un territorio que es muy pobre, es un territorio que normalmente en otras épocas ha sido olvidado por el Estado, que no cuenta con muchas garantías, que no cuenta compañera, con un poder de perdóname. salud, Y con unas es, vías, ¿cierto? sí, y discúlpame que te interrumpa, pero considero que, mira, todos los municipios o pueblos o veredas que las explotan de manera indiscriminada por las riquezas que tienen las tierras, viven en extrema pobreza en Colombia. ¿Por qué? Porque pues priman los intereses políticos, económicos y pues las regalías que pues posiblemente les podrían dar una solución no a largo plazo, porque a largo plazo se quedarían con una tierra explotada y sin minerales posiblemente, pues tampoco le dan como recursos para que el pueblo tal vez se ponga bonito o pues poderlo pulir en otros contextos o en otras cosas. Darles el ejemplo de La Guajira, donde hay minas de carbón y pues solamente se sobreexplotan Y cada vez son y más allá, pobres. exacto, y allá no hay ni agua. Como sabrás, allá no hay ni agua. Bueno, continúa. Y todas esas regalías no son invertidas en sus regiones, sino que como ahora hicieron una bolsa de regalías a nivel nacional, entonces, ¿qué tienen que hacer los departamentos que producen, digamos, las riquezas, por decirlo de alguna manera, que tienen como, digamos, insumos de explotación, ¿cierto? ¿Qué Sí, tienen que hacer? Irse al gobierno nacional a presentar proyectos para que les devuelvan la plata que les corresponde al municipio o al departamento, ¿cierto? Porque eso cambió. Antes las regalías las administraba de manera territorial, las administraba el departamento, ¿cierto? La administración sí. departamental o municipal que pues las produjera. Ahora no, ahora eso se volvió una bolsa nacional y las regalías son divididas para todos los municipios y departamentos por igual,
pero deben presentar los proyectos ante el gobierno nacional. ¿Qué pasa? Que muchos de esos proyectos nunca se presentan, nunca se viabilizan y esa plata nunca vuelve a las regiones. Entonces, bueno, volviendo acá al contexto del tema del fracking en Santander, en el municipio de Puerto Wilches, lo que yo puedo, digamos, argumentar y que tiene que ver con relación a la comunicación para el cambio social es que los actores que están involucrados no han sido tenidos en cuenta y no han sido escuchados para debatir el tema en profundidad, ¿cierto? Solo se han centrado en aspectos técnicos y económicos y no se han realizado como esas fases de discusión entre los actores involucrados y que los principales actores involucrados, quienes van a tener un impacto en sus tierras, son pues los habitantes de esa región, ¿cierto? Claro, compañera, por tanto, pues no hay una comunicación participativa y tampoco una comunicación asertiva, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, esa es mi propuesta de problema. Entonces, pues la idea es que disputamos entre las dos cuál de las dos problemáticas podría, digamos, estar como un poco más acorde con el contexto de la comunicación para el cambio social. Bueno, yo considero personalmente que la temática que tú propones cumple con todos los lineamientos para ser estudiada desde la comunicación para el cambio social, porque lo que se quiere es construir un cambio, ¿no? Que la comunidad participe y sea protagonista de su propia historia, no que personas o agentes nacionales o pues de otras regiones o incluso internacionales, porque en su mayoría las personas que vienen a explotar las tierras son empresas internacionales, no las hacen partícipes, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa mucho el tema que tú propones por esas razones y pues yo estaría muy a gusto al trabajar sobre esa temática. Ok, compañera. Entonces, te agradezco como el voto de confianza. Es chévere trabajar en equipo sobre ese tema porque pues vamos a tener como más, digamos, vamos a complementar más la investigación y pues nada, entonces siendo así, entonces pues podemos dar ya por terminada la reunión y pues para dar paso al siguiente paso de la actividad que debemos desarrollar. Entonces, pues nada, que tengas feliz día y pues entonces estamos en contacto por el grupo o por teléfono o de vía telefónica y ya pues ya mismo detengo la grabación para subirla al foro. Listo, el profesor Muchas gracias, en el compañera. foro que aunque sea dos personas que hicieran la actividad de discusión, entonces yo creo que pues nadie más se quiso unir en el grupo a nuestra reunión, entonces pues trabajaremos nosotras dos. ¿Listo? Sí, señora. Hasta luego. Bueno, Liliana, gracias por todo. a ti, que estés muy bien, feliz día. Bye.